Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Esta niña necesita de usted. Soy muy pobre y quiero ser alguien en la vida. Si usted me patrocina, podré ser alguien en la vida. Gracias por su ayuda y que Dios le bendiga más. Dé la mano a su hermano. Ayúdenos a ayudar a los niños pobres. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. Que la paz del Espíritu Santo gobierne en sus corazones y venga ese óleo santo de Dios sobre cada miembro de su familia. Esa ha sido nuestra oración y es el propósito de lanzar este programa al aire. Creemos positivamente que Dios lo va a hacer. Creemos positivamente que vamos a ser de bendición. Hoy nos ocupa un interesante tema que ustedes son los que lo ponen. Buzón de preguntas. Para lo que invitamos a todo el que desee enviar su pregunta y tan pronto nos sea posible trataremos su tema en el programa. Es el caso que nos ocupa hoy. Preguntas interesantes que sin duda ayudarán a muchos de ustedes que quizás también la querían esbozar pero no tenían la oportunidad o no lo hicieron. Alguien lo hizo por ustedes y la respuesta les va a interesar mucho. Bueno, ¿qué ocurrirá cuando salgamos de aquí y vayamos al juicio de Dios? ¿Estará nuestro cuerpo allí? ¿Es nuestra alma la que va a estar? ¿Qué es lo que va a estar allí? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Cómo se establece? Bueno, eso lo vamos a explicar nosotros en este programa. Hoy nos escribe la señora Elisa de Los Ángeles, California, y tiene 2 preguntas, pastor. La primera dice así: ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Y la segunda pregunta dice: ¿qué es lo que va a estar delante de la presencia de Dios cuando seamos juzgados? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Le voy a repetir una vez más. ¿Qué es lo que va a estar delante de la presencia de Dios cuando seamos juzgados? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Bueno, la diferencia entre alma y espíritu la hemos dicho muchas veces aquí y en los estudios que he presentado de diferentes formas. Hablando lacónicamente porque la segunda pregunta nos lleva a más citas bíblicas que vamos a tener que apelar. Pero la diferencia entre alma y espíritu es, nosotros somos una unidad tripartita, hecha a imagen y semejanza de Dios. En la imagen somos tripartitos, en figura. Tripartito es nuestro cuerpo: cabeza, tronco, extremidades, brazo, antebrazo, mano, falange, falangita y falangeta, muslo, pierna, pie, tarso, metatarso, dedo. Todo es un trino en todo su cuerpo. Y entonces somos un trino en la formación completa de nuestro ser, en alma, cuerpo y espíritu, que cada uno se divide en 3. Como dijimos, nuestro cuerpo en 3, nuestras extremidades en 3, y también se divide en 3 nuestra alma, que es nuestra mente o intelecto, nuestra emoción y nuestra voluntad. Esa es nuestra alma, su alma. Y nuestro espíritu se divide en 3 también, que es tu conciencia o nuestra conciencia, nuestros sentimientos y nuestra relación. Son los 3 factores que forman el espíritu, los 3 factores que forman el alma y, claro, como antes dijimos, nuestro cuerpo.
La diferencia en acción del alma al espíritu es que el alma interroga, como nuestro intelecto desde niño. Siempre está preguntando y lo quiere saber todo. La mente puede proponer y puede calcular y desear, etc. La emoción se agita con esa proposición de la mente y la voluntad puede rendirse sin que participe el espíritu. Eso es lo que hemos dicho muchas veces, una decisión tomada desde el alma imperfecta, sin que participe el espíritu, donde está la conciencia y los sentimientos. Y eso es peligroso. Entonces, si su espíritu va a funcionar por él mismo, tendría un juicio constante, porque la conciencia hace juicio y razona. Los sentimientos en un compadecimiento de amor, de ternura, de lástima, yo no puedo hacer eso. Entre la conciencia y los sentimientos nos damos cuenta que el espíritu no peca, porque se compadece y juzga con corrección. Y luego nuestra relación, esa energía que nos lleva, ninguna persona, si a una persona la aislaran completamente y quedara totalmente sola, sin relación ninguna, posiblemente se vuelva loco, porque el espíritu nuestro necesita relación. Esa es la tercera fase de nuestro espíritu, por lo cual nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con los seres humanos, nos relacionamos con el esposo, la esposa, nos relacionamos con los hijos, y esa relación es parte de nuestra vida y nos da vida, porque esa es la función del espíritu. Bueno, esa es la diferencia entre alma y espíritu, de acuerdo a la forma limitada en que la hermana pregunta. Entonces, la segunda pregunta, ¿podemos leerla otra vez? Claro que sí, pastor. La pregunta dice así: ¿qué es lo que va a estar delante de la presencia de Dios cuando seamos juzgados? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Y hermanos, en esto que voy a contestar, siempre cuando yo era más joven me gustaba clavar más estacas, más firmes. Ahora que ya tengo tantos años de experiencia, estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta que hay áreas de la Biblia donde nosotros no podemos hablar sin especular. Y todo lo que sea fuera de nuestro razonamiento, si no está especificado, detallado en la Biblia, podemos especular. Y en algunas cosas enseñamos aún con un poquito de especulación y lo decimos, esta es una de esas áreas. Pero a la luz de las Escrituras, lo mejor que podemos encontrar, vamos a encontrar primero en el juicio. Primera de Corintios, voy a leer en Primera de Corintios capítulo 3, donde habla de el juicio, uno de los juicios que va a sufrir, porque tampoco especifica la hermana si son los cristianos o si son los inconversos. Pero en 1 Corintios, capítulo 3, 11 al 15, manifiesta y dice que nosotros seremos llevados a juicio, pero no para condenación o para ver si somos salvos o no, sino es un juicio de recompensa. Porque ya los redimidos por la sangre de Cristo seremos trasladados y llevados a la presencia de Dios durante el rapto. Pero dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Repito, 1 Corintios 3, 11. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual será el fuego quien la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si nosotros observamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, nos damos cuenta que a ese juicio tenemos que ir todos los cristianos. Pero ahora observemos en qué forma vamos. Y él mismo manifiesta que es fuera del cuerpo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Los redimidos por la sangre de Cristo, los cristianos que han nacido nuevos, que van a ser trasladados al Señor. El grupo que está preparado en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, en un momento de paz, llevado al cielo. Los otros que van a ser perseguidos, Apocalipsis 13, 7, porque no estaban listos para irse con el Señor y van a sufrir la persecución del anticristo y que tampoco se dejarán marcar por la bestia y serán decapitados. Pero
todos nosotros tenemos que comparecer a ese juicio de recompensa. Y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que ya ahí no estamos en el cuerpo. Ahora, si va a ser en la dimensión del alma, cuando estemos allí, en el alma y en el espíritu solo, sin cuerpo, no podemos clavar estaca. Aquí dice, mientras que estaba en el cuerpo. Luego allí está el alma. Para muchos el alma no tiene actividad después que muere. En la Biblia sí encontramos el alma del hombre, hablando porque no tiene cuerpo, ¿no? Ahí está alma y espíritu del hombre, está funcionando ante la presencia de Dios bien activos, y lo vamos a leer. Pero el punto principal aquí, que para los creyentes vamos a tener un juicio de recompensa fuera de este cuerpo. Aquí viene donde se especula, ¿será en el cuerpo glorificado después de la resurrección de los muertos? Ahí queda la duda bíblica. Nadie puede clavar estacas al decir, no, va a ser después que recibamos el cuerpo glorificado en la resurrección, cuando estemos ya ante el Señor y recibamos entonces la recompensa, porque aquí nos dice en el cuerpo, en el nuevo cuerpo que se nos va a dar, en el cuerpo glorificado que vamos a recibir, sino mientras que estaba en el cuerpo lo que hizo. ¿Y qué es? Lo que habla en 1 Corintios capítulo 3, la recompensa de cada uno que vamos a recibir. Si va a ser antes, hay dudas sobre eso. Yo creo que cuando comparezcamos ante la presencia del Señor en ese cuerpo glorificado, va a ser este juicio. Va a ser ese juicio de recompensa. Y ahí estaremos con ese nuevo cuerpo glorificado, con alma y espíritu dentro, porque todo lo que se nos va a cambiar es el cuerpo, en un cuerpo glorificado. Cuando Cristo resucitó, su cuerpo fue glorificado, pero siguió formando la misma estructura que tenía antes de morir. Luego entonces, eso es los creyentes, pero tenemos también luego los que van a comparecer en juicio ante la presencia de Dios, que encontramos nosotros eso en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer y después regresamos a ver la actividad de las almas. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 hasta el 15. Este es el juicio de los que no tuvieron parte en la primera resurrección, sino en la segunda. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito o inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vemos la segunda resurrección. Luego entonces tenemos que pensar que también resucita en cuerpo, porque dice, y el mar dio sus muertos, es decir, los que se murieron en el mar. Pero ya el alma de los que murieron estaba en el infierno. Porque el Señor Jesucristo enseñó, cuando la parábola del rico y Lázaro, que murió rico y apareció en el infierno, y murió Lázaro y estaba en el seno de Abraham. Luego entonces fue algo inmediato. Y ahí empezó el sufrimiento, aunque no estaba en su cuerpo, pero tenía sufrimiento el alma. Ahora, si en la resurrección de los muertos van a comparecer con todo el cuerpo, o van a comparecer ante Dios con el alma, aquí donde se puede especular, podemos especular un poquito, aunque tenemos entendido que el cuerpo se destruyó, se deformó, pero el cuerpo de los cristianos será restaurado, glorificado. El de la segunda resurrección, todos de pie, cuando lo ves de pie, no habla en este momento y dice, y vi las almas de los que resucitaron, sino vi a los muertos, grandes y pequeños. Se le muestra al apóstol Juan esos juicios futuros, gente de pie, luego parece que los ve en cuerpo. No así, en este caso, como cuando se ven las almas, lo que habla en Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, oiga bien, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué vio? Las almas.
No ve los cuerpos, sino ve las almas, almas activas. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, ¿ve? Vestiduras a las almas. No habla de cuerpos. Pero en esa dimensión sobrenatural de Dios, y cuando nosotros alcancemos esa dimensión, entonces entenderemos cosas que no podemos entender ahora. A esas almas se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, los que quedaban aquí en la tierra, y nosotros encontramos entonces que no habían, estas almas estaban ya en la presencia del Señor, no durmiendo como algunos dicen, activas ante la presencia de Dios, que se les dio vestiduras blancas, mientras que habían otros aquí en la tierra todavía. Luego, la actividad de las almas, aunque no son incorporadas, porque todavía esas no han sufrido la resurrección de los muertos, entonces vemos que se visten las almas aunque no tienen cuerpo. Por esta evidencia podemos nosotros creer que así sin cuerpo vamos a estar en el juicio ante el Señor Jesucristo, y que así pueden estar todos, sin el cuerpo, alma y espíritu. La parte espiritual de cada hombre o de cada mujer comparecerá o para el juicio de recompensa o para el juicio final, que es para lanzarlos al lago que arde con fuego y azufre, porque como ustedes ven, eran dos libros. Uno donde estaban ellos, los juicios, las obras de cada uno, y el otro donde estaban inscritos los nombres de los que habían sido redimidos por la sangre de Cristo. Y si en ese libro de la vida no estaban aquellos nombres, eran lanzados en el lago de fuego que arde y azufre, no como algunos dicen que va a ser un juicio para que se arrepientan del infierno. Esto desmiente esa posibilidad. Todo lo que se abrió allí, el libro de la vida, y el que no, su nombre no estaba allí, era lanzado al lago de fuego. Pero para que haya justicia divina, tiene que ser juicio ante la corte celestial, no porque va a haber un juicio después del infierno, que está en el infierno y ya no tiene más juicio. De ahí sale para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es lo que comparecerá? Sin duda que ante la presencia de Dios está el alma y el espíritu. Si estaremos en cuerpo para el juicio de recompensa, hay Biblia para ambas cosas, creo. José Luis Soto, que será en el cuerpo glorificado ya cuando se nos dará la recompensa, Cristo preparando su reino para venir y reinar aquí en la tierra. Pero puede ser también en tanto que estamos allá ante su presencia en alma y espíritu, porque aquí vemos las dos dimensiones y vemos las almas vestidas de ropa blanca sin que recibieran todavía el cuerpo glorificado de la resurrección. Ahora, cuando se presenta, y repito, no valga la redundancia, no quiero ser redundante, pero que se entienda claro, no diga después que Soto enseñó esto, como algunas notitas que recibo, que tuercen lo que yo dije y después hablan lo que ellos entendieron. Entonces, en esta forma, aquí en el capítulo 11 dice que, vamos a leer ahora el Apocalipsis 20, donde estábamos leyendo antes, Apocalipsis 20, desde el versículo 11. Cuando viene el juicio del gran trono blanco, que es para los que no aceptaron a Cristo. Esto es después del milenio, después que aquellos que fueron juzgados, los cristianos, y recibieron recompensa, vinieron y reinaron o reinamos con Cristo aquí 1000 años. Después de ese milenio, el diablo es suelto por un poco de tiempo, vuelve a tentar a la gente, se rebelan contra el Señor Jesús, y ahí viene el juicio del gran trono blanco, donde aparece Dios mismo, el anciano de años. Y dice que el mar entregó sus muertos que había. Él dice que lo vio, el cielo y la tierra huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí ve cuerpos, de pie. Ve la figura, no el alma, como lo ve con los creyentes, sino que ve a estos resucitados de pie ante la presencia de Dios. Claro que en la Biblia hay versículos que hay que interpretarlos en forma espiritual, otros simbólicos para que podamos entender. Aquí podemos aplicar sin apretar el versículo, que es un en sentido figurado, simbólico, para que podamos entender ver todas las almas de los que habían muerto, que no habían tenido salvación, para recibir entonces la sentencia final y ser lanzados junto con el diablo y con el anticristo al lago que arde con fuego y azufre. Luego entonces, aquí las respuestas tenemos que entender y decir que nuestras almas estarán activas ante la presencia de Dios y podemos nosotros recibir la recompensa en esa dimensión. José Luis Soto, creo
que nosotros, los cristianos, recibiremos la recompensa, en tanto que aquí estarán los 7 años de tribulación, después que los muertos en Cristo resuciten y subamos en un cuerpo glorificado ante la presencia de Dios, se nos dará la recompensa en esa dimensión, ya redimidos y en un cuerpo glorificado. Y creo sobre los inconversos que también resucitarán, porque habla de la segunda resurrección. Y como es resurrección, habla del cuerpo que resucita, porque el alma no muere, ni de los inconversos ni de los conversos. Luego entonces creo que hay cuerpos también ahí, por lo cual esos cuerpos resucitarán, se reincorporarán. Nuestra materia es indestructible. Nuestra materia se deforma, se transforma, pero no se destruye. Luego entonces Dios, que sabe dónde está toda esa materia transformada, puede otra vez dar por su palabra poder y se incorpore para recibir el juicio sobre su actitud de no haber aceptado a Jesucristo y ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, según lo que hizo cuando estaba en su cuerpo, como nosotros recibiremos recompensa, de acuerdo a lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. Luego sí creo que vamos a estar allí, cuerpo, tanto unos como otros. Pero en la Biblia alguien puede objetar y presentar estos versículos que pueden dar en ambas formas luz para ambas cosas. Pero como habla de resurrección, el alma no tiene que resucitar, ni el espíritu, sino el cuerpo. Creo que nosotros en un cuerpo glorificado y ellos en el mismo cuerpo que tenían para recibir la sentencia final. Dice la palabra, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, porque en la primera es para vida eterna, la segunda es para condenación. Ambos resucitan. Por eso es que concluyo con eso. Sí, estaremos allí tal cual fuimos, tal cual somos. Lo importante es si su alma es salva. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y no ha nacido de nuevo, usted tendrá parte en la segunda resurrección para condenación y ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Usted puede nacer de nuevo hoy. Cristo pagó en la cruz de Calvario para ello. Amigo, amiga, cambia tu tristeza por la alegría de Jesús en tu vida. En la Biblia hay un mensaje escrito para ti. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.